La deriva del meridiano había estado muriendo durante 3 días antes de que Ren Coulter finalmente lo admitiera. Se quedó en la sala de máquinas, con el refrigerante goteando sobre su hombro debido a una tubería rota, mirando la pantalla de diagnóstico pasar por los errores como si fuera una recopilación de los mejores fallos mecánicos. El motor cuántico simplemente se había rendido, no de manera dramática, ni con explosiones ni sirenas, sino con la silenciosa resignación de algo que había trabajado demasiado durante demasiado tiempo. Bueno, no se lo dijo a nadie, porque hablar consigo mismo se había convertido en un hábito después de 6 años de viajes de carga en solitario. Al menos esperaste hasta que llegamos a la civilización. En este caso, civilización significaba Balro, la luna comercial suspendida bajo la luz ámbar de una estrella moribunda. Su superficie está excavada en distritos extensos donde una docena de especies realizan negocios en 100 idiomas. Ren había atracado en el puerto 16 con autorización de emergencia. Su barco avanza cojeando hacia el nacimiento, como un borracho que encuentra su puerta. El capitán del puerto, una criatura parecida a una langosta erguida con un chaleco fluorescente, echó un vistazo a las lecturas de su unidad y se rió. En realidad me reí. Aparentemente, fallas en unidades cuánticas de esta magnitud eran lo suficientemente legendarias como para resultar divertidas. 6 semanas. Ese fue el presupuesto para las piezas de repuesto. 6 semanas de tarifas de estación que agotarían sus cuentas más rápido de lo que una brecha en un agujero drena el oxígeno. Estaba calculando exactamente cuántas comidas podía saltarse cuando su unidad de comunicación emitió un mensaje de Tavok. He oído hablar de su barco. Ven a quedarte con nosotros. La familia tiene espacio. No discutas. Ren se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Él y Tavok se habían conocido hacía 2 años en la estación Kendra cuando una disputa aduanera había amenazado con confiscar la carga de Tavok debido a errores en el papeleo. Ren, que esperaba en la misma fila su propia pesadilla burocrática, había notado que las orejas del joven Karati se aplanaban con angustia. Un gesto que había aprendido que significaba miedo genuino, no la irritación que los humanos podrían asumir. Él intervino, ayudó a traducir los formularios a algo que la IA de la aduana aceptaría y se ganó un amigo que aparentemente tomaba esas deudas en serio. Los Karati eran así, según había aprendido. Recordaban la amabilidad del mismo modo que otras especies recordaban los insultos. Tavi lo recibió en el puerto con un esquife de transporte que había visto décadas mejores. Tenía las orejas levantadas, relajadas, y apretó el antebrazo de Ren en el saludo Karati antes de cambiar a un apretón de manos muy humano. Te ves terrible, dijo Tavik alegremente. Su acento hacía que las palabras humanas fueran ligeramente musicales y las consonantes suavizadas por una lengua evolucionada para producir sonidos diferentes. Mi barco se mantiene unido gracias al optimismo y la cinta adhesiva. No he dormido en 2 días, pero gracias por notarlo. Por eso necesitas una alimentación adecuada y una cama adecuada. Mi madre te alimentará hasta que no puedas moverte. Esto no es negociable. El complejo familiar se alzaba en el distrito de Karati como un jardín vertical. Balcones repletos de plantas que prosperaban bajo la luz ámbar. Ren notó los arañazos ceremoniales en el marco de la puerta cuando entraron. Marcas de garras que significaban algo sobre territorio y bienvenida, aunque Tavok nunca había explicado completamente la distinción. Se quitó las botas en el umbral porque Tavik una vez había mencionado que importaba, y captó el pequeño gesto de aprobación de su amigo. El interior olía a especias que Ren no podía nombrar y a una calidez que parecía más antigua que el edificio mismo. La madre de Tavik salió de lo que parecía una cocina. Su pelaje blanco se mezcló con gris y sus orejas se levantaron hacia adelante con curiosidad. Ella le habló rápidamente a su hijo en Karati y Ren solo captó fragmentos. Invitado humano y una palabra que podría significar flaco. Ella dice que estás demasiado delgada. Tavik tradujo. Ella va a arreglar esto. Te dije. Estoy empezando a pensar que debería haberme quedado en mi barco moribundo. Demasiado tarde. Ahora eres nuestro.
Las palabras eran casuales, una broma, pero algo en ellas se instaló extrañamente en el pecho de Ren. Nuestro. Los Karati tenían conceptos de pertenencia que los humanos apenas entendían. Lazos de clan que eran más profundos que la sangre. Obligaciones que perduraron generaciones. Estaba siendo acogido a algo que no podía comprender plenamente. Tavik le mostró las habitaciones de invitados, una pequeña habitación con una ventana que daba al mercado central del distrito. La cama era más baja que el estándar humano. La iluminación tenía un tono ámbar, pero estaba limpia y cálida y no olía a aire reciclado ni a falla mecánica. El refresco está al final del pasillo, dijo Tavik. No toques las botellas azules. Esos son de mi padre, y él es particular. La cocina está siempre abierta. Mi madre fingirá estar ofendida si no comes al menos 2 veces al día. Ren notó una puerta al final del pasillo, sellada y oscura. ¿Qué es esa habitación? Las orejas de Tavok se aplanaron brevemente antes de controlar la respuesta. Los aposentos de mi hermana. Ella ha estado sirviendo en la flota mercante durante 3 años. La habitación permanece cerrada. Había algo en su tono que desalentaba las preguntas, así que Ren no las hizo. Las familias eran complicadas en todas las especies. Esa noche, desempacó sus pocas pertenencias y encontró un bloc de datos que había quedado en el compartimento de almacenamiento de la habitación. La pantalla cobró vida con su toque, mostrando un texto fluido en letra Kati. Poesía quizás, o oraciones. No podía leerlo, pero algo en el formato cuidadoso sugería importancia. Lo dejó a un lado con cuidado, tomando nota mental de devolvérselo a Tavok por la mañana. Fuera de la ventana, Belro giraba lentamente bajo la estrella ámbar. Sus mercados y distritos e incontables vidas continuaban su antigua danza de comercio y conexión. En algún lugar del vacío, un barco de una flota mercante estaba cambiando de rumbo. Su capitán solicitando un permiso para bajar a tierra que nunca antes había solicitado por razones que ni siquiera ella misma podría explicar. Pero Ren Coulter no sabía nada de esto. Lo único que sabía era que estaba cansado, que su barco estaba roto y que, por primera vez en meses, estaba durmiendo en un lugar que casi le hacía sentir como si perteneciera a él. Después de 3 días de su estadía, Ren había aprendido varias cosas importantes sobre los hogares Karati. Al principio, rechazar la comida se consideraba un insulto menor. En segundo lugar, rechazar alimentos 2 veces se consideró una declaración de guerra. En tercer lugar, la madre de Tab aparentemente había decidido que la existencia continua de Ren era su responsabilidad personal, y abordó este deber con la intensidad de una campaña militar. He ganado 2 kilos, dijo Ren, mirando la báscula de baño que había tomado prestada del barco. En 3 días. Mamá es muy eficiente, respondió Tavok sin simpatía. Deberías ver lo que le hizo a mi primo después de su divorcio. No pudo pasar por ninguna puerta durante 1 mes. Ren estaba formulando una respuesta cuando el sistema de comunicación del hogar sonó con un mensaje entrante. Las orejas de Tavok giraron hacia el sonido y algo en su postura cambió. Atención, Ren había aprendido a reconocer. ¿Qué es? El barco de mi hermana ha atracado. La voz de Tavik era cuidadosamente neutral. Ella vuelve a casa. Creí que no se había tomado vacaciones en 3 años. Ella no lo ha hecho. Había una historia enterrada en la monotonía del tono de Tavik. Pero antes de que Ren pudiera continuar, la casa entró en movimiento. La madre de Tavak salió de la cocina hablando rápidamente en Karati, mientras sus oídos alternaban entre emoción y lo que parecía preocupación. Su padre apareció del estudio, una figura alta, de pelaje blanco plateado y la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Ren se retiró a su habitación, reconociendo un momento familiar que no requería su presencia. A través de las delgadas paredes, podía oír el ascenso y descenso musical de las voces Karati, los preparativos que se estaban haciendo, las viejas tensiones que salían a la superficie y se suavizaban. La puerta sellada al final del pasillo se abrió por primera vez desde su llegada,
y los drones de limpieza zumbaron junto a su habitación cargando sábanas limpias. Llegó al atardecer, cuando la luz ámbar convertía el barrio en algo parecido a un sueño febril. Ren estaba en la cocina intentando ayudar con la cena y básicamente estorbando cuando la puerta principal se abrió. Escuchó el saludo de Tavik, el grito de bienvenida de su madre, el murmullo más profundo de reconocimiento de su padre y luego pasos en el pasillo, seguros y mesurados, acercándose a la cocina donde Ren sostenía un tazón de algo que no podía identificar. Ciara cruzó la puerta y el aire cambió. Ella era más alta que Tavok, delgada como alguien que vive en pasillos de barcos y bodegas de carga de gravedad cero. Su piel era de un blanco pálido, casi luminosa contra la tela oscura de su uniforme de la flota mercante. Su cabello era negro y cortado más corto que el de cualquier mujer karati que Ren había visto, y sus orejas eran más largas que las de sus hermanos, estrechándose hasta convertirse en puntas afiladas que parecían captar la luz. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron. Oscuro como el ónix pulido, no refleja nada y parece absorber el brillo ámbar en lugar de devolverlo. Ella miró a Ren y su movimiento cesó por completo. No se detuvo, cesó, como un depredador, identificando algo inesperado en territorio familiar. No mencionaste que teníamos un invitado. Su voz era más baja de lo que esperaba. Sus palabras humanas tenían un acento diferente al de Tav. Más nítido, más preciso. Él es Ren, dijo Tavok detrás de ella, y Ren captó la ligera tensión en la voz de su amiga. Te hablé de él, el ingeniero de la estación Kendra. ¿Me hablaste de él? Algo pasó por su rostro, demasiado rápido para poder leerlo. No me dijiste que vivía aquí. Su barco está en reparación. Me pareció cruel dejarlo pasar 6 semanas en puerto hostiles. La mirada de Xian no había abandonado el rostro de Ren. Lo sintió como un peso físico, como si lo evaluaran con un equipo de escaneo que podía ver a través del blindaje del casco. Debería decir algo. Debería presentarse, saludar, hacer cualquiera de las cosas normales que la gente normal hace cuando conoce a la familia de sus amigos. Estoy empeorando la cena, dijo, levantando el cuenco. Tu madre sigue asignándome tareas para las que no estoy calificado. La comisura de la boca de Ciara se crispó. Podría haber sido diversión. Quizás haya sido desprecio. Los humanos normalmente no lo son. Se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir otra palabra, sus pasos retrocediendo hacia la habitación recién abierta al final del pasillo. Ren soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Parece amigable, dijo. Las orejas de Tavik estaban completamente planas. Ella ha estado en el espacio profundo durante 3 años. Sus habilidades sociales se han atrofiado. Así es como lo llamamos. Lo llamo así porque las alternativas son menos educadas. Durante los días siguientes, Ren comenzó a comprender que Ciara existía en la casa como una luna en órbita inestable, presente pero distante, su gravedad afectando todo sin contacto directo. Ella aparecía en las comidas pero hablaba poco, respondiendo a las preguntas de su madre con monosílabos y a los intentos de conversación de su padre con el mínimo de cortesía. Ella ignoró a Tavok casi por completo, una frialdad entre hermanos que nadie explicó. Pero ella observó a Ren. Lo notó por primera vez en la sala común, donde había estado leyendo manuales técnicos en un bloc de datos prestado. Ella estaba sentada al otro lado del espacio, aparentemente revisando los informes de la flota. Pero cada vez que él levantaba la vista, sus ojos estaban fijos en él. No hostil, no amigable, algo completamente distinto, una intensidad que hizo que su piel se erizara al ser consciente de ello. Lo notó nuevamente en el pasillo donde ella se posicionó entre él y la salida sin parecer consciente de su comportamiento. En la cocina, donde ella extendió la mano para alcanzar un utensilio y su brazo rozó el de él con lo que no pudo haber sido un accidente. En el jardín de la azotea donde la encontró de pie al amanecer, con las manos agarradas a la barandilla, susurrando palabras en karati que él no podía entender. Tu hermana me odia, le dijo a Tav. En la tercera noche,
Tabik emitió un sonido que no era exactamente una risa. Ojalá fuera así de sencillo. La tercera noche comenzó como las demás. Ren yacía despierto en la baja cama Karati, escuchando el zumbido de los sistemas climáticos y los sonidos distantes del distrito del mercado acomodándose en su ritmo nocturno. Dormir se había vuelto difícil desde la llegada de Ciara. Se sorprendió a sí mismo escuchando pasos en el pasillo. Sus pensamientos seguían volviendo a esos ojos oscuros y a su peso ilegible. Estaba pensando si la leche caliente funcionaba en todas las especies cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Ciara estaba dentro de su puerta. La puerta que había cerrado con llave. La puerta que ahora estaba sellada detrás. De ella, sus cerrojos magnéticos enganchados con un suave clic que sonó muy definitivo. ¿Cómo lo hiciste? Los códigos de comando de la flota anulan la seguridad civil. Lo dijo como si estuviera explicando patrones climáticos. Las cerraduras de este edificio tienen 40 años de antigüedad. Ren se sentó lentamente. Su corazón empezó a latir con fuerza de una manera que parecía claramente biológica y que resultaba inútilmente distractora. ¿Hay alguna razón por la que estás entrando en mi habitación a las 3 de la mañana? Sí. Ella no dio más detalles. En lugar de eso, se adentró más en la habitación y Ren notó por primera vez que estaba temblando. No, obviamente. Un observador humano podría no haberlo notado en absoluto, pero había pasado días observándola, aprendiendo los pequeños indicios del lenguaje corporal de Karati, y podía ver el leve temblor en sus manos, el pulso rápido visible en su garganta. Ciara, ¿qué pasa? Se detuvo al pie de su cama, lo suficientemente cerca para que él pudiera oler algo floral y desconocido. Su jabón, tal vez, o alguna costumbre kawaii que no conocía. Tenía las orejas presionadas contra el cráneo, y cuando hablaba, su voz se quebró en la primera palabra. Atón. La palabra no significaba nada para él. Él negó con la cabeza y ella emitió un sonido de frustración, cambiando a un habla humana con un fuerte acento. Mío. Eres mía. Estoy reclamando. Lo lamento. ¿Tú qué eres? Sakkat. Ella presionó su palma contra su pecho, sobre su corazón. Vinculación de reconocimiento. Cuando la mujer Karati encuentra a quien encaja, a quien pertenece, no hay elección. Solo existe el saber. El cerebro de Ren, normalmente confiable en situaciones de crisis, aparentemente había decidido tomar unas breves vacaciones. ¿Estás diciendo que quieres salir conmigo? Porque hay formas más fáciles de preguntar, formas que no implican irrumpir en las habitaciones y hablar con acertijos. No estoy saliendo con nadie. Sus ojos oscuros sostuvieron los de él, y la intensidad en ellos lo hizo contener la respiración, mientras afirmaba, por las antiguas leyes, por derecho de sangre, cuando digo estas palabras, estamos obligados, ambos, hasta la resolución. ¿Qué significa exactamente la resolución? Combate, que perderías, rechazo formal, que requiere precio de sangre, tragó saliva, o aceptación. Las piezas comenzaron a ensamblarse en la mente de Ren, formando una imagen que no le gustó en absoluto. ¿Y si simplemente salgo por esa puerta? Digo gracias, pero no gracias, buena charla. No volvamos a hablar de esto nunca más. No puedes. La puerta está cerrada y no puedo liberarte hasta el amanecer. Y el rechazo sin un proceso formal es un insulto que requiere precio de sangre. Ella miró hacia otro lado por primera vez. Mi sangre, mi vida posiblemente. El honor de Karati no es flexible. Entonces me atrapaste en una habitación y me dijiste que si te ibas podrías morir. Ren escuchó su voz ascender hacia un registro que no le gustaba. Tengo que decir que no es así como esperaba que fuera esta semana. No planeé esto. Literalmente anulaste las cerraduras de mis puertas. ¿El reclamo? No planeé el reclamo. Su compostura se quebró y de repente parecía menos un depredador y más alguien que se estaba ahogando. Te observé durante 2 años a través de los mensajes que Tabok enviaba a casa, a través de imágenes, a través de las historias que contaba.
Te vi ser amable con mi hermano cuando no tenías motivos para ser amable. Te vi reír. Te vi tratar nuestras costumbres con respeto cuando a la mayoría de los humanos no les importa. Y pensé que podía controlarlo. Pensé que podría volver a casa y verte y no sentir nada. Está claro que ese plan funcionó a la perfección. El reconocimiento de Kirti no es una elección. Su voz se quebró. Es saber. Es una certeza. Es mi sangre diciéndome que eres tú quien he estado buscando. Y cada momento en tu presencia hace que el conocimiento sea más fuerte. Y traté de mantenerme alejado. Lo intenté. 3 días. Dijo Ren. Lo intentaste durante 3 días. Lo intenté durante 3 años. Ella volvió a mirarlo a los ojos y la cruda vulnerabilidad que allí se reflejaba silenció sus objeciones. Cada mensaje de Tavok, cada mención de tu nombre. Traté de convencerme de que era fascinación. Curiosidad sobre el humano que ayudó a mi hermano. Pero cuando te vi en la cocina sosteniendo ese recipiente como si no tuvieras idea de qué hacer con él, mirándome como si fuera algo peligroso. Eres algo peligroso. Me encerraste en una habitación. Lo sé. Ella se hundió en el borde de la cama, manteniendo una distancia cautelosa. Sé lo que he hecho. He violado el derecho de invitado. He reclamado sin cortejo, he elegido a un extraterrestre, he atado al amigo de mi hermano sin permiso del clan. Mi familia estará furiosa. Los ancianos se escandalizarán. Y nada de eso importaba mientras estaba parado afuera de tu puerta. Y mi corazón decía la única palabra que sabe decir. Se sentaron en silencio mientras la noche se profundizaba a su alrededor. Ren debería haber estado enojado. Él estaba enojado. Pero debajo de la ira había algo más. Un extraño reconocimiento propio, una sensación de que las piezas encajaban en su lugar y que no estaba preparado para examinarlas. ¿Qué pasa al amanecer? Finalmente preguntó. Tavok vendrá a buscarte. Encontrará la puerta cerrada. Él entenderá lo que he hecho. Y luego nos enfrentamos a lo que viene. Ella lo miró con esos ojos oscuros e insondables. Lo quieras o no, esa es la naturaleza de Sakat. El vínculo nos sostiene a ambos. El amanecer llegó como un veredicto, una luz ámbar arrastrándose por el suelo. La puerta sonó una vez, 2 veces, luego la voz de Tavik, confusa al principio, luego aguda por la creciente alarma. Cuando finalmente las cerraduras magnéticas se desactivaron y la puerta se abrió, Tavik estaba de pie en el pasillo con sus garras extendidas y sus orejas planas y su expresión cambiando de confusión a horror y furia en el espacio de una sola respiración. ¿Qué has hecho?, susurró. Ciara se levantó para enfrentar a su hermano, y su voz era firme incluso cuando sus manos temblaban. Lo he reclamado por derecho de sangre y por antigua ley, y responderé por ello. La casa estalló en caos con una eficiencia que Ren podría haber admirado en otras circunstancias. La madre de Tavik apareció en el pasillo en cuestión de segundos, sus oídos girando a través de las emociones más rápido de lo que Ren podía rastrear. Su padre salió del estudio con la calma mesurada de quien ha superado muchas tormentas, aunque sus garras golpeaban contra el suelo con un ritmo que sugería una furia controlada. Las voces de Katy llenaron el aire, rápidas, musicales y completamente incomprensibles. Ren repitió su propio nombre varias veces. Escuchó la palabra Sakat repetida como una maldición. Observó a Ciara mantenerse firme frente al peso combinado de la desaprobación de su familia con la barbilla levantada y los hombros rígidos. Supongo que nadie querrá explicar lo que está pasando, preguntó. Nadie respondió. Tavik estaba hablando con su padre en tono bajo y urgente. Su madre tomó a Ciara del brazo y la jaló hacia la sala común, todavía hablando en ese rápido karate que sonaba cada vez más como un interrogatorio. Ren se encontraba en el pasillo con su ropa de dormir y se sentía claramente como un mueble que de repente se había vuelto controvertido. «Deberías comer algo», dijo finalmente Tav, girándose para mirarlo. Sus orejas todavía estaban planas, pero sus garras se habían retraído. Los ancianos serán convocados. Habrá arbitraje. Tomará horas y nadie se acordará de alimentarte.
¿Arbitraje para qué exactamente? Por el reclamo, por lo que ha hecho mi hermana. La mandíbula de Tavik se tensó. Usted está sujeto a la ley Karati mientras se encuentre en nuestro territorio. El Zakat no puede simplemente ignorarse. Hay procedimientos, protocolos, formas de resolver esto que no terminan en sangre. Realmente desearía que la gente dejara de mencionar la sangre tan a la ligera. Realmente desearía que mi hermana no hubiera reclamado a mi mejor amiga como si fuera una pieza de carga perdida. La voz de Tavok se quebró y Ren vio algo debajo de la ira. Herida, traición, la herida particular de la confianza familiar violada. Ella lo sabía mejor. Ella conoce las leyes. Ella decidió romperlos de todos modos. Las reuniones de arbitraje comenzaron esa tarde en salas talladas en la piedra nativa de la luna, antiguas cámaras donde Karati había resuelto disputas durante siglos antes de que los humanos llegaran a las estrellas. Ren se sentó en una silla diseñada para cuerpos con proporciones diferentes a las suyas, escuchando a los ancianos debatir su futuro en un idioma que no podía hablar. Sara estaba sentada al otro lado de la cámara, flanqueada por representantes del clan que parecían verla como un premio o un problema, dependiendo de quien estuviera hablando. Ella captó su mirada una vez y la sostuvo, con algo de disculpa en su expresión antes de que su atención fuera dirigida a otra parte. Los días se difuminaron, confinados en el recinto familiar a la espera de una resolución. Ren se encontró navegando por una geografía nueva y extraña. Habitaciones que se quedaban en silencio cuando él entraba, miradas que lo evaluaban con una intensidad incómoda, comidas consumidas en un incómodo aislamiento mientras la familia se ocupaba de asuntos que a él no se le permitía presenciar. Fue Ciara quien rompió el patrón, apareciendo en el taller donde se había retirado para reparar su comunicador dañado. Ella no pidió permiso para entrar, simplemente se sentó frente al banco de trabajo y extendió su mano. Lo estás haciendo mal. Disculpe. La alineación cuántica. Estás calibrando para frecuencias humanas estándar. Balrose funciona con protocolos Karati y una arquitectura de longitud de onda diferente. Ella movió los dedos con impaciencia. Dámelo. Le entregó el comunicador, más que nada por sorpresa. Comenzó a trabajar con la rápida competencia de alguien que ha pasado años manteniendo equipos de una flota. Sus dedos largos eran precisos a pesar de su ligero temblor. Hablas mejor, observó. He estado practicando. Ella no levantó la mirada. Programas de entrenamiento del lenguaje humano. Tu gramática es ineficiente, pero el vocabulario es manejable. Eso es realmente bastante dulce, en un sentido aterrador. Sus manos se detuvieron. ¿Me encuentras aterrador? Me encerraste en una habitación y me dijiste que estamos unidos cósmicamente. La mayoría de los humanos encontrarían esto al menos un poco preocupante. La mayoría de los Karati considerarían igualmente perturbadores los rituales de cortejo humano. Toda esa incertidumbre, todas esas preguntas. ¿Cómo sabes si alguien te quiere cuando tienes que pedírselo? Ren consideró esto. Generalmente simplemente pedimos y esperamos lo mejor. Ineficiente y deshonesto. Ella reanudó su trabajo en el comunicador. El reconocimiento de Karati elimina la duda. Cuando digo que eres mía no estoy adivinando. No tengo esperanzas. Yo lo sé. La forma en que conozco mis propios latidos del corazón. Y la parte donde no obtuve voto. Su mano se quedó quieta otra vez. Cuando levantó la vista, sus ojos oscuros contenían algo que podría haber sido vergüenza. Esa parte es que entiendo por qué estás enojado. En los viejos tiempos, cuando Karati solo reclamaba a Karati, el conocimiento era mutuo. El reconocimiento fue mutuo entre ustedes. Ella negó con la cabeza. No sé si los humanos pueden sentirlo. No sé si algún día me conocerás como yo te conozco. ¿Qué sabes de mí? La pregunta pareció sorprenderla. Ella sentó el comunicador y lo estudió con ese enfoque intenso que él comenzaba a reconocer como simplemente la forma en que ella miraba las cosas que le importaban. Sé que te quedaste 6 horas más en la estación Kendra para ayudar a un extraño de Karati con los formularios de aduana.
Sé que le envías dinero a una hermana en la tierra que no te responde. Sé que nombraste tu barco en honor a una estrella que te mostró tu madre cuando eras joven, aunque esa estrella ahora esté oculta por una plataforma minera. Ella hizo una pausa. Tavik habla de ti constantemente. Tengo 3 años de mensajes. Te conozco mejor de lo que crees. Eso no es nada espeluznante. Es muy espeluznante. Estoy consciente. Ella casi sonrió. No pretendo ser razonable. Te reclamo específicamente porque la razón dejó de aplicarse en el momento en que te vi. Después de eso trabajaron en silencio. Ciara terminando las reparaciones mientras Ren procesaba todo lo que ella había dicho. El comunicador cobró vida con perfecta claridad y ella lo devolvió con algo parecido al orgullo. Venid al jardín de la azotea esta noche, dijo ella poniéndose de pie después de que toda la familia durmiera. Quiero mostrarte algo. ¿Debería preocuparme? Probablemente. Esta vez sí sonrió, brevemente y sorprendentemente. Pero de todos modos estás atrapado conmigo. ¿Podrías saber quién soy? El jardín de la azotea existía en un mundo diferente al del resto del recinto. Plantas de una docena de sistemas estelares crecieron en disposiciones cuidadosas, sus hojas captando la luz ámbar del sol moribundo de Vale Ross. Incluso de noche, venas bioluminiscentes pulsan con un color suave. Ren subió las estrechas escaleras pasada la medianoche y encontró a Sara sentada entre flores que brillaban como la luz de las estrellas capturada. Se había cambiado su uniforme de flota por algo más suave, una prenda suelta de un azul profundo que hacía que su piel blanca pareciera brillar. Su cabello oscuro captó la luz de la planta, y cuando se giró para mirarlo, sus ojos de ónix reflejaron colores que no deberían haber sido posibles. Viniste, dijo ella. Arreglaste mi comunicador. Me pareció de mala educación no hacerlo. Ella señaló el espacio a su lado y él se sentó, manteniendo una distancia cautelosa, más por costumbre que por intención. La ciudad se extendía bajo ellos, con distritos de mercado todavía llenos de actividad comercial incluso a esa hora. Barcos de transporte cruzando el cielo ámbar como estrellas de movimiento lento. Solía sentarme aquí antes de partir hacia la flota, dijo Ciara. Cuando mi familia era demasiado, cuando las expectativas se volvían asfixiantes, este jardín era el único lugar donde podía respirar. ¿Por qué te fuiste? Porque quedarse significaba convertirse en lo que querían, una hija adecuada de Karati, una pareja adecuada para alguna alianza de clanes. Sus orejas se aplanaron brevemente. Quería ver el universo. Quería ser más que el contrato de reproducción de alguien. Ren absorbió esto y lo archivó junto con todo lo demás que estaba aprendiendo sobre ella. Y ahora has regresado e inmediatamente has entrado en un tipo diferente de vinculación. La ironía no se me escapa. Ella sacó un bloc de datos de su prenda y se lo ofreció. Quiero que veas algo para que entiendas que esto no fue calculado, no fue planeado. La pantalla mostró un archivo de mensajes que se remontaba a 3 años atrás. Cientos de entradas, todas de Tavok, cuidadosamente etiquetadas y organizadas. Se desplazó hasta la primera mención del nombre de Ren y le dejó leer. Hoy conocí al humano más extraño. La disputa por la carga casi me cuesta todo el envío. Pero este ingeniero, Ren, creo, intervino y resolvió el papeleo. No pidió nada, solo ayudó porque podía. A veces no entiendo a los humanos. Sigue leyendo, dijo Ciara en voz baja. Se desplazó por meses de mensajes, referencias a comidas compartidas cuando sus raíces se cruzaban. Historias de Ren ayudando con reparaciones, compartiendo conocimiento técnico, haciendo reír a Tavok con chistes terribles y pasajes destacados donde Ciara claramente había retrocedido y marcado secciones sobre este humano que su hermano no podía dejar de mencionar. Me dije a mí misma que simplemente tenía curiosidad. Dijo. Aquí había alguien que trataba a mi hermano con genuina amabilidad, que respetaba nuestras costumbres sin que se lo pidiéramos, que parecía existir en el universo sin exigirle nada. Ella tomó con cuidado el bloc de datos.
No me di cuenta de que me estaba enamorando de un fantasma en las cartas de mi hermano hasta que fue demasiado tarde. Amor es una palabra fuerte para alguien que nunca has conocido. ¿Lo es? Ella se giró para mirarlo completamente. Conocí tu risa por la forma en que Tavok la describió. Conocí tus manos por los registros de reparación que me enviaste cuando lo ayudaste a arreglar su sistema de navegación. Conocí tu soledad por la manera en la que nunca hablaste de volver a casa. Su voz bajó. Te construí en mi mente durante 3 años, Ren. Y cuando te vi en esa cocina, la versión real parada allí mirándome con miedo y confusión. Todo lo que podía pensar era que finalmente, él es real y está aquí y he esperado tanto tiempo. Es mucha presión para alguien que sostiene un plato de comida no identificada. Ella se rió, la primera risa real que había oído de ella, sorprendida y genuina. Haces bromas cuando te sientes incómodo. Hago bromas constantemente. Es un defecto de personalidad. Es una de las cosas que me encanta de ti. La palabra quedó suspendida entre ellos, más pesada la segunda vez. Ren miró la ciudad que se extendía debajo, tratando de ordenar la maraña de sus propias emociones. La ira todavía estaba allí, hirviendo bajo la superficie, pero ahora tenía compañía. Curiosidad, confusión y algo más cálido que no estaba listo para nombrar. El arbitraje llegará a su etapa final mañana, dijo Sara. Exigirán tu elección. Aceptar, rechazar o combatir. El combate parece desaconsejable. Durarías aproximadamente 4 segundos. La formación de la flota es integral. Es bueno saber mis probabilidades. Él se volvió hacia ella. Y el rechazo significa un precio de sangre, que pagaría con mucho gusto. Si realmente no puedes aceptar esto, no puedes aceptarme a mí. Preferiría afrontar las consecuencias antes que mantenerte atada contra tu voluntad. Su voz era firme, pero sus manos la traicionaron, retorciéndose en su regazo. Sé que lo que hice estuvo mal según tus estándares. Te atrapé. Te quité la opción. Si la única forma de devolverla es sangrar por ella, entonces eso es lo que haré. Hay una cuarta opción. Frunció el ceño. Las leyes solo reconocen 3 caminos. Las leyes se escribieron cuando Karati solo reclamó a Karati. Ren había pasado la última semana revisando cada documento que Tavok pudo encontrar, cada precedente, cada excepción. Hay una ceremonia, una reivindicación mutua, ambas partes pronuncian juntas las palabras vinculantes. Se quedó sin aliento. Esa ceremonia es para parejas que se reconocen, donde el conocimiento va en ambos sentidos. Tal vez sí. Las palabras lo sorprendieron incluso mientras las pronunciaba. Tal vez he estado tan ocupada enojada por cómo sucedió esto que me perdí lo que realmente estaba sucediendo. Me has estado observando durante 3 años a través de cartas y mensajes. Yo te he estado observando durante una semana a través de discusiones y cenas incómodas. Y en algún lugar de allí, dejó de buscar las palabras adecuadas. Me aterrorizas. Irrumpiste en mi habitación. Me ataste sin preguntar. Pero también arreglaste mi comunicador, me trajiste a este jardín y me mostraste tus secretos sin intentar justificarlos. Y no puedo dejar de pensar en ti, lo cual probablemente no sea sano, pero aquí estamos. Sira lo miró fijamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero que me enseñes las palabras. La miró a los ojos oscuros y los sostuvo. Las palabras de reivindicación en Kirat, para que cuando las diga mañana, las diga bien. Su mano tembló al alcanzar la suya. No tienes que hacer esto. No tienes que elegirme solo porque la alternativa sea sangre. No te elijo por el precio de la sangre. La dejó tomar su mano, sintió la calidez de sus dedos contra los suyos. Te elijo porque esperaste 3 años por alguien a quien nunca habías conocido. Porque preferirías morir antes que mantenerme atrapada. Porque en algún momento entre el cierre de las puertas y la reparación de los comunicadores, empecé a ver lo que tuviste en esas cartas. ¿Y qué es eso? Alguien por quien vale la pena esperar. Le apretó la mano.
Ahora enséñame a pronunciar la mía sin provocar un incidente diplomático. La sala de arbitraje quedó en silencio cuando Ren Coulter se puso de pie. Había practicado las palabras hasta que le dolió la garganta, hasta que las correcciones de Ciro Unk se confundieron, hasta que los sonidos se sintieron menos extraños y más como algo que siempre había vivido en su interior, esperando ser pronunciado. Los ancianos observaban desde sus asientos de piedra tallada, con las orejas inclinadas hacia adelante con expresiones que iban desde la curiosidad hasta un desdén apenas disimulado. Tavik estaba de pie al borde de la cámara, con el rostro indescifrable. El humano desea hablar, dijo el anciano en un idioma humano con acento. Esto es inusual. Deseo invocar mi derecho a participar en la costumbre karate. La voz de Ren resonó en la antigua cámara. Como alguien que la ha estudiado, como alguien que la ha aprendido. Murmullos resonaron en la asamblea. Cira permaneció rígida en su silla, con sus ojos oscuros fijos en él con una mezcla de esperanza y terror. No eres karate, observó otro anciano. Nuestras costumbres no te pertenecen para que las invoques. Tus leyes me atan sin mi consentimiento. Si estoy sujeto a esas leyes, tengo derecho a su protección. Ren había ensayado esta discusión con Tavik durante noches de insomnio, buscando precedentes en registros que se remontan a siglos atrás. El Tratado de Valos, sección 47. Cualquier ser sujeto a la ley karate puede participar en la resolución ritual karate. El anciano movió las orejas. Quizás diversión o respeto a regañadientes. Has estudiado. Tenía una excelente motivación. Muy bien. Di tu resolución. Ren se giró para mirar a Ciara. Se había levantado de su silla sin parecer darse cuenta. Sus manos se apretaban contra su pecho. Bajo la luz ámbar que se filtraba a través de las altas ventanas de la cámara, su piel blanca resplandecía y su cabello oscuro captaba colores como sombras capturadas. Adson, dijo, y su acento era imperfecto, pero su significado era claro. Eres mío como yo soy tuyo. Digo las palabras vinculantes no en respuesta a tu reclamo, sino como un reclamo propio. Reconocimiento mutuo, conocimiento mutuo. La cámara estalló. Los ancianos hablaban entre sí en un rápido karate. Algunos gesticulaban con énfasis, otros simplemente miraban fijamente al humano que acababa de invocar una de sus ceremonias más antiguas. Tavi se abrió paso entre la multitud, su expresión cambiando de la sorpresa a algo que podría haber sido orgullo. Ciara cruzó la distancia que los separaba en 3 zancadas rápidas. Sus manos encontraron su rostro, sus palmas frías contra sus mejillas, sus ojos ónix buscando la duda o el engaño de él. No tienes que hacer esto, susurró. Aún puedes alejarte. Pasé 6 años alejándome de todo. Cubrió sus manos con las suyas. Estoy cansado de huir de las cosas que me asustan. ¿Yo te asusta? Por supuesto, pero del tipo bueno. El tipo que significa que algo importa. La mayor pidió orden, y su voz atravesó el caos con autoridad practicada. Cuando el silencio regresó, estudió a la pareja que tenía delante con ojos antiguos. La reivindicación mutua no ha sido invocada en 70 años. Se necesitan testigos, desafíos tradicionales y un patrocinador para el forastero. Yo lo patrocinaré. Tavik dio un paso adelante y Ren sintió que algo se aflojaba en su pecho al ver a su amigo parado a su lado. Ha sido parte de mi hogar durante semanas. Ha aprendido nuestras costumbres. Se quitó las botas en el umbral antes de que nadie le dijera que importaba. Patrocinarías a alguien en tu propia familia, unirías a tu amigo con tu hermana. Las orejas de Tav se aplanaron brevemente y luego se levantaron con determinación. Mi hermana lo eligió. Él la eligió de nuevo. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que no pasen vergüenza durante la ceremonia. El ritual que siguió no se parecía a nada que Ren hubiera experimentado antes. Hubo desafíos formales, gestos simbólicos que había practicado pero que no comprendía del todo y respuestas que Ciara le fue guiando con susurros pacientes. Hubo testigos llamados y juramentos hechos,
y en un momento un cuchillo ceremonial que hizo que su corazón se acelerara hasta que se dio cuenta de que solo era para extraer una sola gota de sangre de cada una de las palmas de sus manos. Unidos por elección, dijo el mayor mientras su sangre se mezclaba. Unidos por el reconocimiento, unidos por el conocimiento que cruza el vacío entre las estrellas. Cuando terminó, la mano de Cira permaneció en la de él, y la sangre mezclada se secó en sus palmas. Los ancianos se dispersaron con distintos grados de aprobación y escándalo. Tavi se acercó con una expresión entre exasperación y calidez. Tu familia ahora, dijo, oficialmente, lo que significa que mi madre intentará alimentarte hasta que explotes. He hecho las paces con mi destino. Tú has hecho las paces con mi hermana, lo cual es considerablemente más peligroso. Pero Tavok sonreía mientras le apretaba el hombro a Ren. Cuídala. Finge que no lo necesita, pero sí. Lo oí, dijo Ciara. Estabas destinado a hacerlo. Encontraron el camino al jardín de la azotea al caer la noche. La luz ámbar lo teñía todo de tonos miel y dorado. Bajo ellos, Balro continuaba su eterno comercio, sin percatarse de que algo había cambiado. Pero algo había cambiado. Ren lo percibía en la forma en que Ciara se apoyaba en él sin dudarlo, en el tranquilo silencio entre ellos. En el sentido de que finalmente había dejado de correr y había encontrado algo por lo que valía la pena detenerse. Tu nave será reparada pronto, dijo. La deriva del meridiano. ¿Seguirás pilotándola? Vendrás conmigo. Se giró para mirarlo, sorprendida. ¿Querrías eso? Un oficial de la flota mercante karatiana en un humano. Nave de carga. Te querría. El resto es solo logística. Su sonrisa era lenta y curiosa, transformando sus rasgos afilados en algo dolorosamente hermoso. Pasé 3 años en el espacio intentando encontrar mi lugar. Nunca pensé que la respuesta sería un ingeniero humano con una nave averiada y chistes terribles. Mis chistes son excelentes. Simplemente no aprecias el humor humano. Tus chistes son objetivamente terribles. De todos modos, me encantan. Las palabras se asentaron entre ellos como una promesa. Ren la atrajo hacia sí, sintiendo su calor contra él. La realidad de ella después de tantos días de incertidumbre. Algunas cerraduras no están en las puertas, dijo en voz baja. Están en los corazones, esperando a alguien con los códigos correctos. ¿Eso es profundo o ridículo? Probablemente ambas cosas. Le dio un beso en el pelo, aspirando el aroma floral que había llegado a asociar con ella. Me han dicho que contenía muchísimas. Ella rió y el sonido se elevó hacia el cielo ámbar como música, como volver a casa, como comprender por fin que pertenecer no se trataba de dónde venías, sino de quien te reclamaba y a quien reclamabas tú a su vez.